campesino quedó en shock cuando supo lo que le pasó a 2 de sus animales días después. Gerson trabajaba sin descanso en la granja de sus sueños. Desde pequeño había aprendido a amar el trabajo en el campo y sus padres le habían enseñado todo lo que debía saber. Sin embargo, nunca habían tenido su propio lugar. Su infancia transcurrió en un ir y venir de granja en granja, de finca en finca, mientras sus padres cuidaban y cultivaban lo que no era de ellos y a cambio les daban apenas lo justo para sobrevivir, sin que pudiera ahorrar nunca para comprar su propio terreno. Gerson siempre había soñado con que eso cambiara algún día y poder darles a sus padres un lugar propio. Una finca en la que pudieran echar raíces e impregnarla de todo ese amor que sentían por la tierra, y estaba seguro de que algún día lo lograría, aunque todavía no sabía cómo. Sin embargo, desde muy joven cada paso que daba iba encaminado a ello, y mientras hacía cualquier cosa siempre tenía ese plan en mente. Por eso empezó a trabajar en bares y restaurantes, adicionalmente al trabajo que hacía con sus padres en el campo, y comenzó a ahorrar cada centavo que podía, sin gastar en lo que no fuera estrictamente necesario. Y por esa razón, sus amigos lo consideraban un amargado y un tacaño, porque nunca aceptaba salir con ellos diciéndoles que no tenía dinero, cuando todos ganaban lo mismo porque trabajaban en los mismos lugares. Nadie se había tomado la molestia de profundizar realmente en la actitud de Gerson y en los sueños que tenía para su futuro, y siempre lo juzgaban. Pero a Gerson poco o nada le importaba lo que pensaran de él, porque estaba seguro de lo que quería para su vida y no se detendría hasta obtenerlo. Por eso, siendo tan juicioso y tan comprometido, fue obteniendo ascensos en sus trabajos, hasta que finalmente se convirtió en el administrador de un famoso bar que le consumía todo su tiempo, pero que al mismo tiempo le dejaba más ganancias que todos sus otros trabajos juntos. Por ello, tuvo que dejar temporalmente de trabajar en el campo con sus padres, pero esperaba volver pronto. Y en realidad no fue tan pronto, pero volvió. Tras 7 años de trabajo duro, de dormir poco y de exigirse al máximo, Gerson finalmente tuvo los ahorros suficientes para comprar su propia tierra. Para ese entonces tenía 29 años y sus padres estaban tan cansados de trabajar tan duro para los demás que recibieron la noticia con la mayor de las alegrías, al punto de que casi se desmayan. Por supuesto, Gerson era el más feliz de todos y canalizó ahora todas sus energías en torno a su granja. Con la ayuda de sus padres, pronto levantaron en aquel lugar una pequeña pero prometedora granja, en la que ya contaban con las bases para empezar un pequeño negocio ganadero de vacas y de cabras, y también para empezar a cultivar en forma y vender sus cosechas, además de tener todo lo necesario para sobrevivir en su propia casa. Poco a poco, la granja de Gerson se volvió autosuficiente y no podía estar más satisfecho del punto hasta el que habían llegado. Todo el proceso tardó en total 8 años y parecería mucho para la mayoría, pero para ellos habían sido los 8 años más felices de sus vidas. Ahora que habían logrado llegar al punto al que siempre habían soñado, podrían descansar un poco por primera vez en toda su vida. Los padres de Gerson, sea como fuera, eran ya mayores para continuar trabajando, y el exceso de trabajo ahora les estaba pasando factura en sus cuerpos. Estaban enfermos y Gerson sabía que pronto se irían de este mundo, pero los 3 estaban tranquilos ante ese futuro que veían tan cercano porque estaban en paz con la forma en la que habían vivido sus vidas y satisfechos con el hijo que habían criado. No había nada más que pudieran desear y por eso, en pocos meses, ambos padres descansaron en paz, dejando en el corazón un legado inagotable de amor por la tierra y por los animales. Gerson continuó con su granja como hasta entonces y jamás dejó de poner todo su empeño en ello, pues era también la forma de recordar y honrar a sus padres. Estaba feliz y tranquilo. Ahora además estaba casado. Se sentía apoyado y completo, seguro. Pero cuando 2 de sus cabras se perdieron, él también perdió su calma, y es que todos sus animales le importaban mucho más allá de su valor comercial, y por eso emprendió una búsqueda exhaustiva de sus cabras.
pero nadie parecía saber qué había pasado con ellas, ni había rastros que lo orientaran hacia dónde buscar. Además, faltaba poco para que iniciara el mes de noviembre y quería hacer una exhibición de su granja entonces, con todos sus animales, para convertirse en ejemplo de granja autosustentable e inspirar el nacimiento de nuevos lugares como el suyo. Y no quería que faltara nadie, ni siquiera aquellas 2 cabras. Ya habían pasado 2 días y continuaban sin tener señal de los animales perdidos. En aquella población no había antecedentes de robo de animales y por eso era tan extraño que aquello hubiera pasado. Y tampoco recordaba que tuviera algún enemigo como para que alguien quisiera hacerles ese daño a propósito, así que Gerson no entendía nada. Pero entonces al día siguiente le llegó la noticia de que habían encontrado los huesos de 2 cabras a algunos kilómetros de allí. Y aunque era improbable que fueran las suyas, pues eran huesos y apenas habían pasado 3 días, quería que fuera a verlos. Cuando las vio, por sus cuernos, no tuvo duda que eran sus cabras y entró en llanto. Gerson jamás se imaginó que algo así podía pasar ni tenía conciencia del punto hasta el que podía llegar la maldad humana, porque incluso cuando le explicaron lo que había sucedido con sus 2 cabras, realmente no era capaz de comprender que alguien pudiera hacer algo así. Simplemente no tenía sentido tanta crueldad con seres indefensos y menos aún en nombre de supuestas entidades tenebrosas inexistentes. Y es que la explicación para lo que había pasado era realmente macabra. Sus animales habían desaparecido el día anterior a la noche de Halloween o la noche de las brujas. Pero cuando sucedió, a Gerson jamás se le ocurrió que la desaparición pudiera tener algo que ver con esa fecha, y por eso no se imaginó que las encontraría en ese estado 3 días después. Un conocedor del ocultismo y de la magia negra le explicó que las cabras tradicionalmente eran asociadas con demonios específicos y que eran muy buscadas para esas fechas, como los gatos negros o las lechuzas. El ritual que habían tenido que padecer sus pobres cabras había sido grotesco, pues las habían enterrado vivas en un apretado túnel de tierra para proceder a desangrarlas y quemarlas, todo ello como ofrenda para uno de los supuestos demonios que rondaban la tierra y que les conferiría a los verdugos, después de aquel sacrificio, un poder mayor y un rango más alto en una jerarquía que Gerson no entendió pero que tampoco quería comprender. Ahora no le quedaban más opciones que aceptar lo que había pasado y empezar a vigilar en todo momento a sus animales, pero sobre todo durante el mes de octubre. Y su experiencia también sirvió para que muchos otros granjeros tomaran las mismas precauciones, haciendo tan inviable el secuestro de animales en aquella población que los satanistas finalmente se fueron. Y aunque sabían que el flagelo no había terminado y que irían por los otros pueblos cometiendo tales atrocidades, no podían dejar de agradecer que se hubiesen marchado y que los dejaran finalmente en paz. Lamentablemente, este tipo de rituales con animales durante el 31 de octubre siguen siendo muy comunes alrededor del mundo, con múltiples variaciones, unas más horripilantes que las otras. Y no ha habido poder humano que frene estos hechos, sobre todo en épocas en las que la salud mental se ha visto tan dañada y envuelta en una sociedad enferma que cada vez son más los que surgen con extraños delirios demoníacos y sobrenaturales sin que se pueda hacer nada para evitarlo. Porque, se crea o no en entidades sobrenaturales, para nadie es un secreto que desde siempre ciertos animales han tenido que sufrir por culpa de estas creencias, y es algo que no se detiene ni con los avances de la ciencia y de la tecnología. Gerson reflexionaba también en que su comunidad y el mundo en general se había alejado tanto de Dios y de la fe que tampoco tenían las herramientas para enfrentarse al terror. Y jamás dejó de lamentar la pérdida de sus cabras ni la de todos los animales que habían sido asesinados. Solo esperaba que algún día aquel flagelo terminara y que todos los seres humanos pusieran nuevamente sus corazones en Dios, pues esa era la única esperanza de salvación. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.